entonces estamos frente a una inspiración correcta. ¿De acuerdo? Ahora, las costillas normalmente tienen una posición, ¿no? ¿Cuál es la posición normal de las costillas? ¿Cómo están posicionadas en su cuerpo? ¿Qué? Puede decir que están como en diagonal, o sea, la parte anterior está un poco más abajo que la parte posterior. Ya, están oblicuas, ¿no? Si ustedes se ponen las manos acá, buscan sus espacios intercostales, sus dedos mismos les van a indicar en qué dirección están las costillas. Pero cuando nosotros hacemos esto, ¿qué pasa con las costillas? De lo que están así oblicuas, hacen este movimiento, no para expandir el tórax. Ahora, esa es una leve horizontalización de lo que hace la postura costal. Pero hay que tener mucho cuidado, porque no el hecho de que esté horizontalizado, salud, sea algo normal. Se van a dar cuenta que vamos a tener pacientes con acúmulo de aire en la porción torácica, en los cuales las costillas, en vez de estar así horizontales, incluso van a estar oblicuas hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, hay libros, yo sé que hay libros que les dicen la costilla debe estar horizontalizada, no específicamente. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con eso, pero sí tenemos que ver el cambio en el movimiento del paciente cuando esté inspirando. ¿Ya? Listo. Elementos fuera del campo pulmonar. ¿A qué nos referimos con eso? No sería la delimitación de los órganos. Delimitación de órganos. ¿Qué órganos? Aquí en esta parte es el corazón, el hígado, las partes que más se desmarcan. No me refiero a eso específicamente. Escuchen lo que decimos. Elementos fuera del campo pulmonar. Que se tenga que visualizar el campo sin ninguna interferencia. Uno de los tejidos que normalmente llega a interferir bastante son las escápulas. Estas normalmente tienen que presentarse fuera de lo que va a ser el campo pulmonar. ¿De acuerdo? Acá. Y ahí estamos viendo, ¿no? Ahí está la línea escapular y ahí está su línea escapular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestro paciente hace esto y mete aire, y las escápulas están en esta posición, hacen esto. Hay una ligera abducción, con lo cual nosotros retiramos la línea escapular para que nuestro campo pulmonar quede completamente libre. Ahora, hay muchos pacientes que no van a poder hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que en este tipo de situación vamos a tener pacientes que presenten la línea escapular dentro del campo pulmonar. Y esto no es una alteración, ojo, porque muchas veces pueden confundirlo con un patrón lineal, con una línea pleural, que es bastante complicada y en la patología. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, estamos viendo una proyección posterior. En las anteroposteriores, sí o sí la escápula va a estar dentro del campo pulmonar, en una proyección AP. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para el AP yo me paro así y no voy a inspirar, pero voy a hacer mi espalda casi hacia atrás pegado al receptor de imagen, entonces no voy a tener la opción de hacer esto, ni pegar mi pecho a la parte del receptor. Al hacer esto, las clavículas quedan acá arriba y las escápulas quedan dentro del campo pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, es muy diferente que nosotros veamos en la AP que en la PA. ¿Ya? Y la colimación, que yo le estoy limpiando con mi polera. ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan? Ya hemos llevado el término de colimación. ¿Qué es la colimación?
chicos. Ya hemos llevado eso en la anterior semana. Los calculadores para definir no sé qué palabras son, pero para cerrar el área que se quiere radiografía. Está muy bien, excelente. Entonces nos interesa enfocar el elemento que nosotros necesitamos. O sea, hablamos de una delimitación específica. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de la delimitación, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos elementos de importancia. Tenemos que enmarcar lo que nos interese evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el límite en lo que va a ser un tórax PA, ver las vértebras C6, C7, máximo, arriba. 2 centímetros o más por debajo de los ángulos costofrénicos. En la parte lateral nos interesa evidenciar la articulación de los hombros o glenohumeral, ¿de acuerdo? Eso nos va a delimitar un campo torácico específico. Y en lo que vemos, por ejemplo, acá estamos con el límite de C7, ahí está su séptima cervical. Tenemos más de 2 centímetros en lo que va a ser debajo de los ángulos costofrénicos y prácticamente llegamos a la articulación. En este caso no se evidencia la parte de la cabeza humeral, pero sí es la articulación de la... ¿no? Entonces lo más extenso que podemos evidenciar en la imagen torácica. ¿Esto está claro? Sí. Porque todo esto tenemos que hacer simplemente con el hecho de que recibimos la imagen, ya listo, y lo ponemos al negatoscopio. Suficiente. Con eso ya sabemos si sirve o no sirve la imagen. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios de calidad. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la imagen? Simplemente son criterios. ¿Cómo evaluamos la imagen? ¿Quién me dice? Porque se puede apreciar ciertas estructuras específicas en la radiografía, como pueden ser las vértebras. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Las estructuras? ¿Qué más? ¿Cómo podríamos analizar ya la radiografía? Ya hemos visto que es una placa del tórax en revisión posterior anterior que cumple criterios de calidad necesarios para poder evaluar. Listo. Ahora, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo analizamos? ¿Por áreas? Por áreas, dice, ¿cómo? Empezando a ver de externo a interno, de interno a externo, empezar a valorar todo lo que es la parte de que están las escápulas, todo eso, y empezar a ingresar a campos pulmonares, o en este caso, como es una de tórax para los pulmones, todo lo que se refiere a tórax, empezar por la parte de arriba y bajar valorando todo lo que se ve. Ya. Pero ¿cómo la harías en el tema? Estás muy bien, pero ¿cómo la harías? Empezaría nombrando los campos pulmonares. Ya. Dale. Empezaría valorando los ápices, en el cual se puede decir que es radio lúcido, no se ve ninguna alteración y así que se iría bajando. Ya. ¿Qué más?
¿Ya? ¿Se ven los bronquios? Una vuelta ahora. Entonces, Ya hacer el paso sin dolores. son vasculares. ¿Ah? Ya. ¿Qué más? La cinta cardíaca, botón aórtico. Ya. A ver. Ustedes están llevando semiología. Sí, ¿verdad? Ya han llevado historia clínica, ¿verdad? O están llevando historia clínica. A ver, ¿cuántas partes tiene la historia clínica? 3. Ya. ¿Cuáles? Ya, por ejemplo, si nos vamos a la anamnesis, dentro de los primeros ítems que nosotros vamos a anotar, está, por decirles, el nombre del paciente, la edad del paciente, sexo, género, bla, 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 todo eso, ¿verdad? Y más abajo, recién está con antecedentes, recién estamos con antecedentes familiares, antecedentes patológicos, antecedentes patológicos, bla, bla, bla. Más abajo estamos con el examen físico general, luego viene el examen sistémico, luego viene su examen específico por regiones, ¿no? Y recién al final su diagnóstico. ¿A qué me voy con todo eso? Por ejemplo, en el examen regional, ustedes van desde la cabeza hacia la punta de los pies avanzando, ¿no? Entonces todo tiene un orden, todo tiene un orden. No está mal lo que sus compañeros lo están mencionando, de la parte pulmonar, de la parte ósea está bien, pero siempre tratemos de mantener un orden para que nuestro análisis al paciente sea bastante sistemático, ¿de acuerdo? Bastante sencillo. El orden en el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Su libro, que sé que hasta ahorita tampoco lo han abierto ustedes alguna vez, nos dice que se puede evaluar desde la parte de adentro hacia la parte de afuera. Hay otros libros que nos dicen que se evalúa desde la parte externa a la parte interna. No. Como nosotros vamos a tener un orden sistemático para lo que va a ser la evaluación de un paciente, trataremos de que siempre se evalúe desde lo más grande a lo más pequeño. Como decían mis profesores, se evalúa del continente al contenido. Sí, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a ser el continente ahí en la imagen? ¿Quién me dice? ¿Qué va a ser el continente? ¿Qué va a ser lo más grande? Toda la parte ósea, tal vez. ¿Será la parte ósea? Si ustedes revisan a un paciente, van a hacer un análisis, una exploración física del tórax. ¿Qué es lo primero que van a ver? ¿Los huesitos? ¿Qué le ven primero? Hacen primero diferentes técnicas de evaluación. Primero hacen inspección. ¿Qué inspeccionan? El tórax, amplitud, inspeccionan lo que va a ser movimientos torácicos, exploran las características de la piel, tejidos blandos, ¿verdad? Entonces, ese orden es el que necesitamos. En la radiografía también podemos explorar lo que va a ser la parte del tejido blando. Todo lo que ustedes están viendo por acá arriba es tejido blando, ¿no? Todo esto es tejido blando. Estamos viendo un tejido blando completamente radiopaco, tenue, con un borde continuo. No es específico la radiografía para el tejido blando, pero sí cuando hay presencia de patologías a nivel de la piel se puede evidenciar. También nos ayuda a evaluar ¿qué? Glándulas mamarias, ¿no? Para diferenciar principalmente si el paciente es femenino, es masculino, e incluso muchas veces con la edad la presencia de los pezones. Los pezones con la edad comienzan a calcificarse y esas calcificaciones muchas veces pueden aparecer dentro del campo pulmonar como una pequeña calcificación, un pequeño nódulo, por ejemplo como esto. Pero si sabemos que no es de género femenino, entonces esto está sí o sí dentro del pulmón. Porque pues, en caso de ser género femenino, tenemos que descartar que esto sea mamario. ¿De acuerdo? Entonces la parte blanda es lo primero, aunque no es muy específica la radiografía. Luego, recién nos vamos a la parte ósea. En la parte ósea, ¿qué necesitamos evaluar? Vamos a evaluar la parte de la columna vertebral, vamos a evaluar las costillas y podemos evaluar la parte clavicular. ¿De acuerdo?
Siempre que evaluamos, nosotros dividimos en dos para ver una simetría del lado derecho al lado izquierdo. Hablamos de simetría porque no es que los dos lados sean iguales. Nunca los dos lados de nosotros son iguales. Son simétricos, similares. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluamos? Si ustedes se van a dar cuenta, ya hemos evaluado, por ejemplo, la parte de la columna vertebral. ¿Con qué? Con la penetración. Hemos evaluado apófisis espinosa, perdón, todo chueco mi rayo. Apófisis espinosas, hemos evaluado cuerpos vertebrales, apófisis transversas que salen, espacios intervertebrales, ¿no? Solo que para la parte inferior la evaluación no es muy específica. En algunos pacientes se pueden evidenciar trazos laterales de la columna vertebral, sí, pero en otros pacientes no se logra evaluar por la interferencia de tejidos. Ya les decía más adelante. Las clavículas lineales sin soluciones de continuidad, correctamente articuladas, simétricas del lado contralateral, con un parénquima homogéneo, sin alteración específica. En algunas imágenes van a lograr ver una línea sobre la clavícula. En esta tiene, sí, esta tiene. Aquí vemos una línea supraclavicular. Aquí hay otra línea supraclavicular, ¿no? Ese es un artefacto, esa es una sombra clavicular, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos frente a un artefacto de la radiología, que no es algo malo. ¿Ya? Hemos evaluado clavículas. ¿Con qué hemos evaluado clavículas? Con la rotación. Esto con la penetración en los criterios de calidad. Vamos a evaluar las costillas. Las costillas tienen que ser igual, homogéneas, líneas continuas sin solución de continuidad y tener su parte anterior y su parte posterior, ¿no? Ahí estamos viendo dónde hemos evaluado esto, en la inspiración. O sea, aquí ya hemos ido evaluando la placa radiológica. Algo que tenemos que evaluar también en lo que va a ser la parte costal es los espacios intercostales, que tienen que tener una simetría de arriba a abajo y de manera contralateral al otro lado, ¿no? Ahí estamos evidenciando igual la simetría en la radiografía. Ahí estamos viendo que son simétricos de un lado y del otro lado. Listo. Con eso hemos evaluado parte ósea y si se están dando cuenta, ya estamos haciendo la evaluación con los mismos criterios de calidad que hemos utilizado aquí siempre. ¿Qué más podemos evaluar después? No nos vamos a meter con escápulas ni la articulación glenumeral, que eso ya compete a la parte de extremidades. ¿Qué tenemos que evaluar después de la carcasa ósea? ¿Qué viene dentro de lo más grande secundario de la carcasa ósea? Pulmones. Exacto, los pulmones. ¿Cómo evaluamos los pulmones? ¿El pulmón derecho cuántos lóbulos tiene? 3. ¿El izquierdo? 2. Eso, muy bien. ¿Se ven los lóbulos? En la radiografía, nosotros vamos a tener así. Vamos a tener el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el lado izquierdo vamos a tener el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Entonces, ¿se puede diferenciar? No se puede diferenciar. Si no separamos por lóbulos, menos vamos a separar por segmentos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la radiografía? Vamos a tomar porciones. Obviamente que lo que estamos haciendo es para evaluación radiodiagnóstico o la parte radiológica. Dividimos al pulmón en 4 porciones. Así. Apical, basal, iliar y parailiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo dividimos así? Porque la detección de las alteraciones es mucho más específica. Nosotros vamos a ir a orientarnos
con la presencia de, por ejemplo, vamos a evidenciar una lesión nodular con bordes irregulares conspiculados a nivel de la región pariliar derecha. Entonces, si nosotros ya mencionamos eso, ¿dónde vamos a ir a hablar directo? Acá. Ya no vamos a ir a buscar todo el campo pulmonar. ¿De acuerdo? Por eso es esta división. Ahora, la parte externa del pulmón, la pleura, son dos capas que tienen una cantidad de líquido mínimo entre 5 a 10 cc en todo lo que va a ser la porción pleural. No se va a evidenciar en lo que va a ser la parte periférica, pero sí cuando nosotros veamos el mediastino. En esta imagen, por ejemplo, no se nota muy claro, pero vamos a tener otros pacientes en los que se noten las líneas mediastínicas pleurales, ¿de acuerdo? Que van a ser uniones en la parte central de lo que van a ser las dos porciones pulmonares, donde estén uniéndose, ¿ya? Pero eso es cuando veamos netamente mediastino, no nos vamos a complicar, pero sí vamos a tener visualización pleural en el mediastino y no en la periferia. Si vemos por la periferia, es patológico, ¿de acuerdo? ¿Qué más evaluamos? Parénquima. El parénquima tiene que ser homogéneo, radiolucente, por la gran cantidad de aire que se va a presentar. Pero vamos a tener también la parte vascular. ¿No? Esta porción vascular, si ustedes evidencian, son cuasi simétricas en los dos lados. Ahí estamos el lirio pulmonar derecho y el lirio izquierdo. Pero normalmente el lirio izquierdo es mucho más arriba que el derecho. ¿Por qué? ¿Quién me dice? El corazón. Yo sé que anatómicamente ustedes ya saben eso. Han de llevar en anatomía. ¿Por el hígado? ¿Qué? Por el hígado. Por el hígado, el izquierdo va a estar más alto. Ah, perdón, pensé que el derecho. Te está vendiendo esto. ¿Por qué el izquierdo va a estar más alto que el derecho? Anatómicamente la arteria pulmonar izquierda, al salir, se cabalga sobre el bronquio izquierdo. Por eso la visualización es mucho más elevada. En cambio, en el lado derecho están paralelos al bronquio. Por eso es que nosotros vamos a evidenciar esto. Si nosotros vemos simetría, podemos ya sospechar en algo anatómicamente no común, pero sí una alteración que se pueda presentar en ese nivel. ¿De acuerdo? Sin que nos afecte a nosotros dentro de la parte funcional. Ahora, los vasos que nosotros vamos a evidenciar hacia la parte apical son delgados, son lineales y son muy extensos, pero nunca llegan a lo que va a ser el borde. ¿De acuerdo? En cambio, en la parte inferior van a ser vasculaturas mucho más engrosadas, aumentadas de calibre. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué es la diferencia en la parte apical o en la parte inferior? Eso es básico por fisiología. En la apical hay menos intercambio gaseoso. No. Estoy seguro que en fisiología les han explicado. También interviene la gravedad. Sabemos que el corazón es una bomba, ¿verdad? Que impulsa la sangre.
Pero ¿qué pasa? La fuerza no solamente va a ir a todo el pulmón, sino en todo el cuerpo. En la parte vascular, si nosotros tuviéramos este calibre delgado, nosotros vamos a tener un aumento de la presión cuando esté bombeando la sangre del corazón. ¿De acuerdo? Este aumento de presión va a permitir que se irrigue correctamente la parte pulmonar. Pero si tuviéramos el calibre delgado en la base pulmonar, entonces tendríamos un aumento de presión fuera de lo normal. A más delgado el vaso, mayor incremento de presión. Por eso es que la parte vascular, en la parte inferior incluso es más notorio. Los vasos son más gruesos para que esa presión durante el bombeo de la sangre no sea brusco y no aumente la presión intrapulmonar. No. Entonces eso nos indica que nosotros evaluamos mayor cantidad de vascularización engrosada en la parte de las bases y delgadas en la parte apical. Y eso es en los dos lados pulmonares. ¿Ya? Y eso en fisiología les he explicado. Ahora, ¿qué más tenemos que evaluar en los pulmones? Ángulos. Importante que nosotros evaluemos ángulos costofrénico, cardiofrénico, de los dos lados, cardiofrénico, costofrénico, ¿no? Los ángulos normalmente no son tan profundos y son visibles en lo que va a ser la parte normal. Para que un ángulo en una radiografía llegue a borrarse principalmente con líquido, se necesita arriba de 150 cc de líquido pleural para que se borre el ángulo y no se vea, y lo veamos así. Eso es cuando hay una ocupación de líquido. Pero hay otras situaciones en las que el ángulo comienza a borrarse y vamos a ver un diafragma plano. Pero eso va a ser por ocupación de aire. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que si hay borramiento de los ángulos costofrénicos, estamos frente a algo patológico. ¿Ya? Una vez que llegamos a evaluar la parte de los ángulos costofrénicos, va a ser más sencillo lo que continúa. Evaluamos cúpulas diafragmáticas. Sabemos que el lado derecho va a estar incluso hasta 2 centímetros mucho más alto que el lado izquierdo. ¿Por qué? Ahora sí. El hígado. Ah, muy bien, el hígado. ¿No ve? Entonces el hígado va a ayudar principalmente a que la cúpula diafragmática se eleve. Vamos a tener justamente acá lo que conocemos nosotros como el domo hepático. ¿Qué segmento llega a ser el domo hepático? Ustedes saben anatomía. Porque el hígado se divide en segmentos. Salud, dinero, amor. ¿No ha llamado eso en anatomía? Y seguro alguno de sus docentes de anato les ha enseñado así, con sus manitos, con su puñito. Ay, este segmento 2, No, ya, tarea para la casa. Es bueno, para recordarles, el segmento más alto del hígado es el segmento 8, es el que más sangre va a necesitar la parte hepática. Por eso es que es el segmento mucho más elevado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener en cuenta que la parte del lado derecho siempre va a estar más elevado que el lado izquierdo. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué hemos evaluado campos pulmonares? Vámonos a la parte central. En la parte central, todo deforme aquí mi cosa. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Quién me dice? ¿Qué? La forma. La forma, dice. El lado en que se encuentra el lápice. ¿Qué? El lado en que se encuentra. El lado que se encuentra el lápice. Normalmente, ¿dónde está? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Obviamente. Ya, pero no vamos a evaluar eso específicamente. ¿Qué vamos a evaluar? Acuérdense, hemos dicho que normalmente trazamos una línea para evaluar los dos lados, que tienen que ser simétricos. En este caso, nosotros vamos a evaluar curvaturas. ¿De acuerdo? En el lado derecho, 2.
lo que es la curva de la vena cava superior y la curva de la aurícula derecha. En el lado izquierdo vamos a evaluar a lo que es el botón aórtico, el botón pulmonar y lo que es el ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se ve en la imagen. Ahí estamos con la línea de la vena cava, estamos con la aurícula derecha, aorta, pulmonar y ventrículo izquierdo. Ahora, ¿por qué no se ve el resto de las partes de las cámaras cardíacas? Sí se evidencia. ¿Ustedes alguna vez han visto en sus libros de anatomía, fisiología, que al corazón se lo divide así? Van a encontrar la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Saben por qué se dibuja así? Porque es el corte que nosotros realizamos transverso a través del corazón. En este corazón, acá está la aurícula derecha, acá está el ventrículo derecho, aquí está el ventrículo izquierdo y acá atrás está la aurícula izquierda. Nosotros cortamos el corazón y se ve así. Por eso es que nosotros cuando evidenciamos en las imágenes gráficas para el análisis cardíaco se observa de esta manera. Es por la posición en la que se encuentran las cámaras cardíacas. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa de evaluar el mediastino. En el caso de la proyección postero-anterior. ¿Por qué? Porque para evaluar mediastino no solamente vamos a utilizar postero-anterior, también vamos a utilizar lateral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahí está mi proyección lateral. Anatómicamente ustedes han aprendido que el mediastino se divide en ¿cuánto? ¿En 4 porciones? ¿Sí? ¿Cuáles? Superior, anterior, medial, posterior. ¿Cómo? Superior, arriba. ¿Pero por dónde? Su libro de anatomía nos dice que vamos a trazar una línea desde lo que es el manubrio esternal hasta lo que es el espacio de T4, T5. Eso nos va a dividir en superior e inferior. El inferior les dice que tienen que trazar un espacio precardíaco que va a ser el anterior, cardíaco el medio y postcardíaco el posterior. Eso es por anatomía. Imagen, hacemos algo más sencillo. Nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Porque utilizamos una escala que se llama la escala de Felson. ¿Qué nos indica Felson? Que nosotros vamos a trazar en realidad dos líneas para mediastino. Una línea pretraquial que discurra por la parte retrocárdica y otra línea a 1 centímetro de los cuerpos vertebrales. Listo. Eso va a ser un mediastino. Ahora, ¿por qué vamos a trazar así? Porque el análisis radiológico va a ser mucho más específico para esos lugares. Vamos a tener en la parte anterior espacio retroesternal, corazón. No nos interesa. En la parte media todo esto, grandes vasos, bronquios, espacios retrocárdicos. Podemos evaluar parte traqueal, parte esofágica si es que se viera el esófago, ¿no? Pero todo eso es en espacio mediastínico medio. Y posterior, todo lo que es columna vertebral en el sistema nervioso neurológico. Y más sencillo todavía que en la parte anatómica. Pero eso es en la proyección lateral. En la PA solo nos interesa esto. Y hay algo más que me interesa evaluar. ¿Qué más me interesa evaluar? Estamos viendo una radiografía de evaluación normal y rápida. ¿Qué me interesaría evaluar en esta situación? Los espacios pulmonares. Espacios pulmonares, dice, que hemos evaluado. Hay algo más que necesitamos evaluar. Ya hemos evaluado. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice?
el índice cardiotorácico, que es la relación del tamaño del corazón con el tórax. Y eso también ya les han explicado en fisiología. La relación en cuanto a la parte anatómica, se dice que el corazón ocupa 1/3 de los 2/3 del tórax en realidad. No, 2/3 tórax, 1/3 corazón. Que en fisiología les han debido decir que el índice cardiotorácico se saca mediante una fórmula, que es A más B entre C, y eso tiene que ser menor o igual a 0,50. ¿Lo ven? Sí, les han explicado. ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ahora, ¿de dónde sale eso? Si me recuerdo, las partes más grandes del corazón, creo. Dale, a ver acá. Tú puedes. Vamos, sin miedo al éxito. Ay, no me acuerdo y me estás diciendo que es. De hecho, más o menos. Pero ya más o menos acordarte. Más o menos así. ¿Mm? Por eso hacemos la línea. Todo choca mi línea, pero ya, para explicar está bien. Nosotros vamos a medir, como dice su compañera, la parte más alejada de lo que va a ser el área cardíaca. En este caso, en mi imagen es acá. Del lado derecho a la línea media se considera como A. De la línea media a lo más alejado del lado izquierdo es B. Ahí está, A y B. En algunos pacientes puede ser en el mismo lugar, a la misma altura. En otros pacientes puede ser más arriba, en otros pacientes puede ser más abajo. Es indistinto. Lo que nos interesa es que sea lo más alejado. Ahora C, ¿de dónde va a salir? De lo más alejado del tórax. Ahorita para mi imagen es eso. Eso es C. ¿Ya? En algunos pacientes puede ser en los ángulos, puede ser sobre el diafragma, pero nos interesa que sea lo más amplio del tórax. ¿De acuerdo? Entonces ustedes agarran su reglita y miden realmente y sacan esta forma. ¿No? Calculan. Para eso se utiliza calculadora. Entonces, aquí ya nosotros vamos a ver si hay o no hay un crecimiento del corazón, un crecimiento global. Entonces, el índice cardiotorácico puede ser normal o puede ser patológico, indicándonos cardiomegalias. ¿De acuerdo? Y estas cardiomegalias van del grado 1 al grado 4. De grado 1 es mayor a 0,51 o de 0,51 a 0,55. Vamos a hacerlo así. De grado 2 de 0,56 a 0,60. Grado 3, 0,61, 0,65. Y grado 4 mayor a 0,65. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros medimos, sí o sí. ¿De acuerdo? Ah, no han traído sus reglas. Ay, pobrecitos, ni modo. ¿Cómo podríamos sacar si no han traído una regla para medir? Fácil, vamos a tener una medida orientativa. Vamos a encontrarnos con la clavícula del lado izquierdo y trazamos una línea media clavicular. ¿Ya? Ahí estamos. Trazamos una línea media clavicular imaginaria. El corazón no choca la línea media clavicular, entonces está bien. Pero si nuestro corazoncito choca esa línea media clavicular, estamos frente a una cardiomegalia de primer grado. Si el corazoncito pasa un poquito la línea media clavicular, cardiomegalia de segundo grado. Si tu corazón es bastante grande y se encuentra entre la línea media clavicular y la parrilla costal, tercer grado. Pero si tienes muchas chicas, muchos chicos, tienes un corazón mucho más grande, ¿no ven? Ahí está chocando la parrilla costal, cuarto grado. Entonces esa es una forma más orientativa si es que ustedes no tienen un sistema métrico en ese momento para evaluar al paciente. ¿Ya? Entonces simplemente agarran con la vista y directamente evaluamos. ¿No? Hasta aquí está claro, está entendido, una duda, que sugerencia, reclamo, opinión, algo que venga. Nada.
Ahora, sean sinceros, ¿les han enseñado todo lo que les he dicho de fisiología, en anatomía? Algunos sí, pero no me acuerdo. ¿No te han enseñado o no te acuerdas? Ya, entonces chicos, para los que no les han enseñado, repaso. Para los que no se acuerdan, repaso. Para los que sí se acuerdan y les han enseñado, repaso. ¿De acuerdo? Ya les dije, en imagen vamos a unir todo lo que ustedes han avanzado desde el primer semestre hasta ahora. Vamos a llevar el uso de la parte semiológica, características clínicas, para asociarlo a lo que es la imagen, que es lo que nos interesa que ustedes aprendan. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos, muchachas, chicos, chicas, chiquis, triquis? ¿Nada? Entonces está claro. Ojo, esta es una evaluación que nosotros hacemos en un paciente con radiografía normal. ¿Ya? Obviamente, la mayor parte de los pacientes no van a tener una radiografía normal. Vamos a ver ya la siguiente, las lesiones, vamos a entrar a ver la parte patológica. Y obviamente yo sé que a ustedes les encantan las enfermedades, ¿no? Pero ustedes tienen que aprender las características primero normales y luego las patológicas. ¿Ya? ¿Alguna duda más, chicos? ¿No? Háganme una listita, por favor, muchachos, antes de irse. El mentorita nos manda una lista.